Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana, cuando son las 7:33, las 6:33 en las Islas Canarias. Lo hacemos con don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez anunció este domingo que propondrá en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. El anuncio llega desde Gibraleón, Huelva, donde Sánchez calificó la guerra de inmenso error que está costando miles de vidas y billones de euros. La respuesta israelí fue inmediata y contundente. El ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, acusó a Sánchez de hipocresía. No aceptamos una lectura hipócrita de alguien que tiene relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos. Sa'ar añadió que el gobierno español recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y de organizaciones terroristas, y le acusó de difundir antisemitismo en el mundo. No es el primer choque entre ambos. Sa'ar ya atacó a Sánchez durante la Semana Santa por criticar que Israel impidiera la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Pedro Sánchez se ha erigido como el portavoz del boicot a Israel. Ya saben ustedes que existe un movimiento internacional que es el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, pero que Pedro Sánchez ha escalado a nivel diplomático y que incluso pretende que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Sería una manera de que la Unión Europea castigara a Israel, pues por lo que Pedro Sánchez considera que es permitir una nueva Gaza en el Líbano, y lo hace justo en un día en el que ha fallecido un militar, miembro de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, francesas, que estaba desplegado en el sur del Líbano dentro de esa misión de la ONU como cascos azules. Y ha muerto en el Líbano, pero no por un ataque israelí, sino víctima de los cohetes que lanza Hezbollah. Hezbollah, las milicias, el ejército rebelde terrorista, por llamarlo de alguna manera, del Líbano. Y contra eso no se posiciona Pedro Sánchez. Ya ven ustedes la hipocresía de Pedro Sánchez, que tiene como aliados pues a Erdogan o a una Venezuela cuando estaba presidida por Nicolás Maduro. Y lo han visto ustedes en esa cumbre internacional multipolar en Barcelona, que se sentaba con personas como Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum o Lula da Silva. Insisto, expresidiarios y algunos filoterroristas que aún se mantienen ahí, porque cuando uno es terrorista nunca deja de serlo, que muchos dirán que son exterroristas, pero en fin, cuando ha defendido de esa manera, pues según qué acciones, es como para hacérselo pensar. Bueno, pues ahí está sentado nada más y nada menos que Pedro Sánchez, y nosotros tendríamos que ver pues realmente dónde queremos estar. Por parte de Pedro Sánchez también está, si no me equivoco, Irlanda y Eslovenia, que ya habían solicitado a la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior abrir un debate formal sobre qué pasa con ese acuerdo con Israel por parte de la Unión Europea, pero que es un acuerdo que, de suspenderse, debe contar con el consenso entre los 27. Varios países mantienen posiciones divergentes, algunos apoyan revisar esa relación con Israel y, sin embargo, pues ya ven ustedes, hay otros países como Alemania que se muestra reacio a esa ruptura. Que Pedro Sánchez sea el que encabeza esta misión internacional que se ha atribuido a sí mismo, a mí me parece un acto de vergüenza, porque posiciona a España del lado incorrecto de la historia, y utilizo concretamente esta expresión porque la ha querido usar Pedro Sánchez en esa cumbre de Barcelona, la cumbre multipolar, en la que decía que se congratulaba de estar en el lado correcto de la historia. Bueno, será la historia en la que juzgue a Pedro Sánchez y que diga realmente en qué lado está él posicionado y de qué lado están los demás, ¿no? Que en cualquier caso, cuando hablamos de Pedro Sánchez, yo creo que tenemos que trazar una raya en la arena
y siempre ponernos nosotros al otro lado, por lo que pueda pasar. En fin, esto es con lo que pasa con las declaraciones de Pedro Sánchez, que las utiliza una vez más para ocultar una serie de problemas que tiene nuestro país. No hablamos de vivienda, no hablamos de impuestos, no hablamos de sanidad. Hablamos nada más y nada menos que del Ministerio de Transportes. Saben ustedes que hoy tenemos una semana, hoy y mañana y pasado tenemos una semana judicial muy intensa, que van a salir muchas cosas, puesto que continúa el caso Koldo en los tribunales, pero que sirve para explicar por qué tenemos problemas de hondo calado en nuestro país con las infraestructuras. ¿Acaso no se lo llevaron crudo y por eso no se ha podido llevar a cabo un correcto mantenimiento? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo día a día, por ejemplo, con los trenes. Un arrollamiento en un paso no autorizado en Alcalá de Henares paralizó este domingo durante más de una hora la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. Renfe detuvo completamente el tráfico en ambos sentidos y no hubo salidas desde las estaciones de Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza Delicias durante el corte. Varios trenes quedaron retenidos en distintas estaciones a la espera de la reanudación. La circulación se reanudó progresivamente una hora después del incidente, aunque los retrasos continuaron afectando a una de las conexiones ferroviarias más importantes del país. El incidente se suma a una larga lista de problemas en la red ferroviaria española, en un momento de máxima atención pública tras el accidente mortal de Adamuz en enero. Bueno, esto de los retrasos ya se está convirtiendo en un problema estructural en nuestro país. Ha habido una serie de problemas de mantenimiento. Y como saben, es por falta de fondos. ¿Por qué? Porque se adjudicaban contratos pues realmente de manera precaria, en los que predominaban cuestiones medioambientales por encima de la calidad y de la seguridad. Y háganse ustedes a la idea de cómo era la alta velocidad o la circulación normal en cercanías hace unos años, en el año 2019, antes de la pandemia, y cómo a día de hoy estamos pues viviendo retrasos en diferentes puntos, en diferentes cuestiones. Aquí hay trabajadores que lo sufren a diario, que tienen que venir en cercanías y que cada día es una fiesta. Realmente estás preocupado por si vas a llegar en punto o no. Y el caso de Adamuz, lógicamente, es la gota que colma el vaso, que encima se salda con 46 muertes. Ahora mismo uno de los problemas más grandes de la red ferroviaria es el déficit de mantenimiento. Y como les digo, falta mantenimiento porque faltaban fondos. Hay puntos con limitaciones temporales de velocidad por problemas de seguridad, como bien saben ustedes, por el tema de la alta velocidad y el mantenimiento de las vías, porque han encontrado ciertos defectos, porque ahora se están realizando obras. Sin ir más lejos, todavía está sin abrir la línea que comunica Madrid con Málaga y que se prevé que el 27 de abril llegue de nuevo la alta velocidad allí. Y son limitaciones que obligan lógicamente a los trenes a circular más despacio. Hay retrasos en cadena, se están endureciendo los controles para revisar esos defectos en las vías, pero tenemos que ir al fondo, a esos problemas de gestión que ha habido por parte de Renfe, por parte de Adif en el mantenimiento de las estructuras y por parte de Renfe, que también depende del Ministerio de Transportes y de Óscar Puente, en la gestión de todas estas competencias, de la saturación de la red, de esos fallos tecnológicos críticos. En fin, un montón de cosas a las que hemos llegado en este punto de no retorno con la muerte de esas 46 personas en Adamuz, en Córdoba. Pero es como para hacérnoslo mirar, ¿no? O para que entre con luz y taquígrafos más de una empresa directamente a auditar las cuentas del Ministerio de Transportes, porque una cosa es lo que dice Óscar Puente y otra cosa es lo que estamos viendo en sede judicial por parte del entorno directo de José Luis Ábalos, el que fuera el titular de la cartera del Ministerio de Transportes antes de Óscar Puente. Fallos estructurales, se llevaban el dinero, no hay pasta para el mantenimiento. En fin, una serie de problemas que seguimos viendo día a día. En fin, por suerte tenemos que hablar de lo que pasa en Madrid. Una buena noticia, que es el éxito de la visita de María Corina Machado este fin de semana a la capital. Mientras que estaban los supervillanos en Barcelona, en Madrid se celebraba la libertad. Y es que precisamente María Corina Machado congregó a 11.000 personas en la Puerta del Sol de Madrid en un acto multitudinario que incluyó su aparición en el balcón de la Comunidad junto a Isabel Díaz Ayuso, quien le entregó la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Hemos llegado hasta hoy con la fuerza, la determinación, el trabajo, la inteligencia, la disciplina, el coraje y el amor de un pueblo. Cuando todos creían que todo estaba perdido, Venezuela sacó de sus entrañas lo que ha sido esa tierra comprometida con la libertad desde que somos nación. Y demostramos que no hay fuerza en el mundo que pueda detener cuando estamos decididos a hacer las cosas a la venezolana. La Nobel de la Paz lanzó varios mensajes de esperanza a los venezolanos en la diáspora. Machado se reunió con Feijóo y con Abascal y declinó el encuentro propuesto por la Moncloa. Vox y la Fundación Disenso estuvieron presentes en los actos. María Corina agradeció personalmente a Abascal su apoyo desde el principio, cuando pocos confiaban en que fuera posible. Venezuela será libre y hoy puedo decir que contamos con el apoyo de aquellos líderes de Occidente y de aquellos pueblos que entienden que la libertad de Venezuela se está librando no solamente en nuestro territorio, sino en cada rincón del mundo donde hay un venezolano y donde hay un ciudadano que ama la libertad. Estoy profundamente agradecida a Santiago, a todos los amigos de Vox, de la Fundación Disenso, por haber sido consecuentes apoyos en esta causa, pero por haber creído al principio cuando pocos confiaban que esto era posible. Durante la visita de María Corina, varias voces de Vox han criticado a Pedro Sánchez por colocarse con las tiranías mientras ellos eligen estar con la libertad. Durante el acto en la Puerta del Sol se escucharon cánticos de Fuera la Mona contra Delcy Rodríguez, mientras el cantante Carlos Baute estaba en el escenario. Cánticos que la propia María Corina Machado rechazó y que provocaron exigencias de condena por parte de Más Madrid y Podemos. Bueno, pues eso es lo que puede hacer Más Madrid y Podemos, porque dentro del comunismo pues tienen que proteger a Delcy Rodríguez. Pero vamos, ya ven ustedes cómo fue la situación en Madrid, cómo María Corina Machado se reunió con el pueblo venezolano y cómo Pedro Sánchez estaba con sus verdugos en Barcelona, con los socios de Nicolás Maduro, directamente hablando de cómo debía seguir el comunismo, en su opinión, reinando por Hispanoamérica, que es lo que vamos a intentar que no siga adelante. María Corina Machado, emocionada, celebró ante sus compatriotas la importancia de este encuentro en Madrid, cuán importante es la visita de la Premio Nobel de la Paz y, sobre todo, cuán importante es que Madrid se convierta en la capital de la hispanidad, como en muchas ocasiones ha dicho Foro Madrid, ¿no? Esa organización que lo que hace es servir de contrapeso al famoso Grupo de Puebla, a los comunistas que reinan a sus anchas en Hispanoamérica y que se alían directamente con el narcotráfico para seguir en el poder. Yo creo que el apoyo de los españoles, el apoyo mayoritario de los españoles le ha llegado a María Corina Machado y a todos esos venezolanos que tienen que vivir en el exilio. Y aquí tienen ustedes que preguntarse si queremos ser Madrid o Barcelona. Queremos estar con Pedro Sánchez y los valedores de Nicolás Maduro, que son culpables de amparar ese régimen criminal que ha provocado miles de asesinatos y millones de exiliados en Venezuela, o prefieren ustedes estar con María Corina Machado y con La Libertad y con el Foro Madrid. Pues permítanme decirles a todos ustedes que yo lo tengo claro. Como cuando se habla de los desmanes de diferentes regímenes en el mundo, hablando ahora en el caso particular del régimen teocrático iraní, esa dictadura, la de los ayatolás, cuando muchos dicen que Donald Trump está agitando el tablero internacional a nivel geopolítico, es cierto, pero es que alguien tendrá que poner pie en pared contra todos esos asesinatos. 42.000, decía el otro día el propio presidente del gobierno norteamericano, cuando citaba las cifras inocentes del régimen de los ayatolás, cuando se refería a Irán. Donald Trump ha puesto el foco en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro, que está siendo juzgado, como saben, en Estados Unidos y allí está retenido. También lo puso en el caso de Irán, cuando dijo que tenía que terminar el régimen teocrático iraní.
El siguiente paso, para muchos natural, es el de Cuba, y también hoy hablaremos de esa reunión que se ha mantenido este fin de semana en Cuba, precisamente con algunos representantes que podrían, entre comillas, dejar ver una intervención directa de Washington en los próximos meses, si no semanas. Pero permítanme que pongamos el foco en la última hora de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, como Estados Unidos ha interceptado un buque iraní que intentaba burlar el bloqueo, cómo se han producido una serie de intercambios por parte del régimen iraní, sobre todo teniendo en cuenta que se comenzaban de nuevo las negociaciones esta misma semana, que había 48 horas para que terminara esa tregua y era el momento de poner encima de la mesa las intenciones para retomar, como les digo, en Pakistán, en Islamabad, esa mesa de diálogo entre Teherán y Washington. ¿Qué va a pasar? Pues ya saben que todo se puede resolver en muy poco tiempo, en unas horas, pero de momento vamos a ver qué está pasando allí en el estrecho de Hormuz. Actualizamos la información del conflicto en Oriente Medio, comenzando por el estrecho de Hormuz, contándoles que el destructor estadounidense USS Suprance interceptó y retuvo el buque iraní Touska en el Golfo de Omán tras negarse su tripulación a detenerse, abriendo un boquete en la sala de máquinas. Irán respondió con ataques de drones contra barcos militares estadounidenses. La escalada se produce a solo 3 días de que expire el plazo de alto el fuego, sin un acuerdo sólido a la vista. Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas iraníes si fracasan las negociaciones y anunció el envío de una delegación a Pakistán, pero Irán descartó participar mientras exista un bloqueo naval. Mientras tanto, en el Líbano, Israel atacó una célula de Hezbollah y un soldado francés de la FINUL murió en una operación de limpieza de explosivos. Macron señaló que todo hace pensar que Hezbollah está detrás del ataque, algo que el grupo ha negado. Pues ya ven ustedes que está la cosa interesante en Oriente Medio. En cuanto al fin de la guerra en Irán, pues los avances siguen complicándose, como les decimos, y ya sobre todo teniendo en cuenta que si Irán no piensa negociar ni sentarse con Estados Unidos, pues la cosa va a ser complicada. El Comando Central de los Estados Unidos ha publicado un vídeo de cómo se produjo el asalto de ese buque, para que quede bien claro que se realizó en el estrecho de Hormuz, pero además explicando cómo los marines de los Estados Unidos se vieron obligados a abordar y capturar ese barco, teniendo en cuenta que no habían respetado, ¿no?, las órdenes, no había cumplido con las advertencias repetidas de las fuerzas estadounidenses de que cesara sus actividades, ¿no?, puesto que estábamos hablando de ese bloqueo. La energía, en cualquier caso, es la madre de todas las batallas. Hay un libro de Daniel Lacalle que lleva ese título precisamente para que vean ustedes qué importante es lo que mueve el mundo, ¿no?, el dinero que mueve el petróleo, y sobre todo cuán necesario es. La Unión Europea ya la semana pasada avisó de que iba a implementar en sus instituciones el teletrabajo un día a la semana para reducir los vuelos, reducir los desplazamientos y que por tanto se hiciera menos uso de combustible. También se habló de restringir los viajes en avión como recomendación a los diferentes países y empresas para que se consumiera menos energía y que por tanto pues la crisis no se agravara, porque cada vez que hablamos de conflicto en Oriente Medio, como les decía, repunta el precio del barril de petróleo y por tanto sube el precio de los combustibles. Me hace gracia también la medida de la Unión Europea, que en vez de involucrarse en luchar contra un régimen criminal como es el de Irán, lo que hace es recomendar que no gastemos combustible yendo al trabajo, que ya ven ustedes qué tipo de medidas tan buenistas son las que promueve directamente la Unión Europea, las que promueve Bruselas, que lo que nos están diciendo es que limitemos nuestra calidad de vida, que no nos desplacemos, que nos quedemos en casita, encerrados, como les gusta a ellos, mientras que la gente sigue muriendo en víctimas de regímenes como el de Irán. En fin, eso es realmente pues una medida que no nos sorprende, porque entronca con esa hipocresía de la Unión Europea, la hipocresía de Bruselas, que lo que hace es promover medidas medioambientales que lo que hacen es perjudicar directamente a todos los ciudadanos, la calidad de vida de los ciudadanos por debajo de los intereses medioambientales, sostenibles, etcétera, etcétera. Y esto igual, que esté barato el combustible y que cada uno nos quedemos en casa para que no gastemos, que es lo que le gusta
a la Unión Europea. En fin, esto es lo que está pasando en Irán. Seguiremos muy pendientes de esas conversaciones que, como les decimos, se retoman en las próximas horas, mañana mismo, con ese diálogo. Y tenemos una última información que nos llega desde Estados Unidos, concretamente desde Luisiana. Un hombre mató 8 niños de entre 1 y 14 años en la ciudad de Shreveport, Luisiana, en lo que las autoridades calificaron como el tiroteo más mortífero en los Estados Unidos desde el año 2024. 7 de las víctimas eran hijos del propio agresor. Los disparos se produjeron en varios hogares del vecindario de Cedar Grove. El sospechoso fue abatido por la policía tras robar un coche a punta de pistola e intentar darse a la fuga. Las únicas supervivientes son 2 mujeres adultas, una de ellas en estado crítico. Las autoridades apuntan a un caso de violencia doméstica. El alcalde de Shreveport lo describió como la situación más trágica que hayamos vivido jamás. La investigación se encuentra en sus primeras etapas y la escena del crimen abarca al menos 3 viviendas. En muchas ocasiones hemos hablado aquí en este programa, ¿no?, del tema del control de armas en Estados Unidos, y también habría que decir que quizás si hubieran tenido armas también para repeler ese ataque en esa vivienda, pues no hubiera habido esas 8 víctimas mortales, de las cuales estamos hablando de 7 hijos de este hombre que han matado a 8 niños en Luisiana, en lo que la policía ha llamado o ha calificado como altercado doméstico. Aquí lo llamarían violencia de género, mal llamada violencia de género, porque como ven no estaba atacando a mujeres en general, sino que directamente lo que hizo fue matar a sus hijos y a un amigo de ellos, niños entre 3 y 11 años, y también resultaron heridas 2 mujeres adultas, una de las cuales está en estado crítico. Disparó a su esposa, disparó a los menores, en fin, pues una auténtica tragedia en Luisiana que tiene que ser entendida como tal, como tragedia, puesto que fallezca cualquier persona es un auténtico drama, pero sobre todo hagamos hincapié en eso, que muchas personas van a alzar la voz hoy contra el control de armas o a favor del control de armas para que no pasen estas terribles situaciones. Pero también habría que decir eso, que quizás si esta mujer se hubiera podido defender de este agresor, pues la historia hubiera sido un poco distinta. En cualquier caso, nos acercamos a las 8 o las 7 en Canarias. Es momento de hablar con nuestros compañeros de La Gaceta. Concretamente es el caso de hablar con Francisco Carrera, que nos trae la crónica, el último minuto de este periódico. Y eso sí, tengo que recomendarles que se acerquen por allí para leer una entrevista fantástica con María Corina Machado, que firma Rebeca Crespo. Una entrevista exclusiva en la que habla de muchas cosas interesantes. Entre ellas, la conexión directa en Venezuela del chavismo con José Luis Rodríguez Zapatero. Así de claro lo tiene María Corina Machado y así de claro lo tenemos que tener nosotros también, pero en cualquier caso, momento de hablar con Paco Carrera. Paco, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Como decís, vamos a repasar, como cada día, algunas de las noticias que conforman ya la portada de este lunes 20 de abril, portada de La Gaceta, que, entre otras noticias, trae esta que le vamos a contar a continuación y que nos lleva hasta el Reino Unido. Más de 600 inmigrantes ilegales han cruzado el Canal de la Mancha en un solo día. Se elevan hasta 6.000 en lo que va de año. Todos los datos, todas las cifras en gaceta.es. Desde el Reino Unido nos vamos a venir hasta España, les vamos a contar, van a poder leer la historia de un municipio de Salamanca que está gobernado por el Partido Socialista y que incumple la ley al no ondear la bandera de España en el ayuntamiento desde hace casi un año. Todos los detalles, como decimos, en la portada de La Gaceta. Y también van a poder leer otras historias como esta. Israel responde a Pedro Sánchez tras pedir que la Unión Europea rompa su acuerdo con el país. Dicen desde Israel que no van a aceptar la hipocresía de quien, mejor dicho, se relaciona con regímenes totalitarios. Es la firme respuesta del gobierno de Netanyahu a las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana.
como siempre, también recordarles que tienen a su disposición nuestra sección de opinión y, entre otras, las columnas de Iván Vélez y de Jesús Lainz y, por supuesto, el humor de la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue y su fino humor. Nada más, es todo por nuestra parte. Solo nos queda despedirnos con un fuerte saludo desde la redacción de La Gaceta. Que tengan un muy feliz lunes. Gracias, Paco. Feliz lunes para vosotros también. Son las 7:58, las 6:58 en las Islas Canarias. Momento de hacer una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos repasando la actualidad. Hoy tenemos que hablar de esa tercera semana de juicios que se avecina para Pedro Sánchez. ¿Qué más va a salir en los tribunales del caso Koldo? Bueno, pues se lo vamos a contar en unos instantes, pero también vamos a estar pendientes de lo que pasa con Donald Trump en el estrecho de Hormuz, de lo que pasa en Venezuela, de esa visita histórica de María Corina Machado y muchas otras cosas aquí en Mañanas en Libertad.